Nunca imaginé que me convertiría en uno de esos hombres que lamentan, debí haberlo visto venir. Y sin embargo, aquí estoy. Tengo 32 años y me encuentro varado en el centro de una fiesta que parece la pesadilla de un diseñador de interiores obsesionado con el color rosa pastel. Sostengo la llave de un coche como si fuera una bomba a punto de estallar, mientras los chillidos de mi sobrina son tan potentes que hacen que el DJ se encoja. Me llamo Logan, y hasta hace apenas 2 semanas yo era lo que todo el mundo conocía como el tío genial. Ya saben, ese tipo. Suficientemente joven para entender las referencias, pero lo bastante maduro para alquilar un coche. Era el que aparecía en Navidad con regalos que de verdad dibujaban una sonrisa en los rostros de los niños, el que compraba las primeras entradas para sus conciertos, el que les enseñaba a conducir cuando sus padres estaban demasiado ocupados o simplemente demasiado impacientes. Ese era yo, el hermano mediano, el pacificador, la figura fiable a la que todos acudían cuando necesitaban algo pero no querían adquirir deudas directas entre ellos. Y durante mucho tiempo no me importó. Era un camino más sencillo que el de la confrontación, mucho más fácil que pronunciar la palabra no. Mi hermana mayor, Candace, es esa clase de persona que logra que un cumplido se sienta más bien como una advertencia. Y su hija, mi sobrina Lacey, creció bajo la firme convicción de que el sol salía y se ponía exclusivamente para ella. Desde muy pequeña, Lacey dominó el arte de la rabieta con una precisión calculada, una que hacía temblar a los adultos. No se trataba de simples mágrimas o gritos, era una estrategia metódica. Si le quitaba su iPad, al día siguiente la mesa de centro aparecía adornada con arte hecho con crayones. Si la castigabas inmóvil, ella encontraba tu cargador de repuesto y lo partía por la mitad. Cada castigo venía con un precio, y Candace, de alguna forma, lo pagaba con gusto, o mejor dicho, se encargaba de pasarle la factura al resto de la familia. Mi hermano menor, Aaron, y yo, crecimos en un hogar donde nuestra madre trabajaba doble turno y nuestro padre sufrió un infarto a los 45. La responsabilidad se horneó en nuestro carácter, se convirtió en parte de nuestro ADN. Pero Candace, ella era la niña de oro, el bebé milagro de mamá, la chica que nunca cometía un error, incluso cuando la evidencia decía lo contrario. Y de alguna forma, esa misma ceguera complaciente se transfirió directamente a Lacey, como si fuera una herencia o un fondo fiduciario. No me malinterpreten. Quiero a mi familia, o al menos eso creí. Pero el amor se vuelve un asunto complicado cuando caes en la cuenta de que eres tú quien siempre está pagando las cuentas. Yo pagué la matrícula de Aaron una vez, cuando su préstamo estudiantil se retrasó. Ayudé a mamá con su hipoteca durante la pandemia. Y cuando Candace olvidó la cartera durante un viaje de chicas a Miami, adivinen quién le hizo un Venmo de $800 para cubrir la cuenta del hotel. Sí, ese fui yo. Así que cuando el cumpleaños de Lacey y su fiesta de dulces 16 comenzaron a acercarse y Candace mencionó lo especial que quería que fuera, me preparé para lo peor. El tema parecía sacado de un sueño febril adolescente. Oro rosa por doquier, un muro de flores con su nombre iluminado por luces LED, un fotógrafo profesional, una cabina de TikTok, una lista de reproducción personalizada y una lista de invitados que incluía la mitad del equipo de fútbol americano de la escuela y ninguno de sus familiares directos. Candace lo llamó una pequeña reunión. Yo lo llamé lo que era, una mini boda sin el novio. Una semana antes del evento, recibí un mensaje de texto de Candace que decía: Oye, Logan, si por casualidad estás de compras para el cumpleaños de Lacey, ella ha mencionado que le gustaría mucho un descapotable blanco. Solo lo comentó. Sin signos de interrogación. Sin emojis que sugirieran una broma. Solo esa carita sonriente. Como si yo fuera el genio personal de la familia, obligado a cumplir deseos. Al principio, me reí. Le enseñé el mensaje a Aaron, quien rodó los ojos y murmuró algo sobre la princesa Lacey y su nuevo carruaje. Pero luego, Candace insistió 2 veces más. Y aquí está el problema. Yo ya estaba pensando en comprarle un coche a Lacey. No un descapotable, no un símbolo de estatus nuevo para presumir en redes sociales, sino algo seguro y fiable. Un modesto hatchback usado que pudiera pagar de inmediato. Fui yo quien le enseñó a conducir después de todo.
La llevé a practicar todos los sábados durante 3 meses. De hecho, era bastante decente al volante, siempre y cuando no estuviera haciendo FaceTime con sus amigas en el asiento trasero. Así que, sí, cedí. No para impresionar a nadie, sino porque pensé que tal vez el gesto sería útil. Pensé que quizás, solo quizás, ella apreciaría algo práctico, algo real. Hice mi investigación, encontré un Honda Civic 2020 de segunda mano en color blanco perla, con poco kilometraje, excelente calificación de seguridad y conseguí un buen trato de arrendamiento con cobertura total. Incluso lo llevé a limpiar y pulir y le puse un enorme lazo rojo encima. No era un vehículo ostentoso, pero era pulcro, elegante. Imaginé el momento en que la viera, cómo su rostro se iluminaría, cómo Candace quizá derramaría una pequeña lágrima y por una vez diría un simple «gracias», en lugar de su habitual «no debiste haberte molestado», que siempre había sido el código secreto para «no es suficiente». Pero eso no fue lo que ocurrió. En el instante en que le entregué las llaves, a mitad de la fiesta, después del pastel, pero justo antes de la espectacular entrada con benganas, Lacey me miró como si le acabara de entregar una tostadora usada. «No es el color que yo quería», dijo con voz plana. Por un segundo creí que me estaba gastando una broma. Incluso me reí. «¿Qué quieres decir? Es blanco perla, justo como dijiste». Ella giró la cabeza hacia el coche en la entrada, arruñó la nariz y, lo juro, me miró fijamente a los ojos. «Eso no es blanco. Eso es como un blanco roto, cremoso, asqueroso». Algunos invitados se rieron incómodamente como si fuera parte de un sketch planeado. Candace, lejos de estar avergonzada, se limitó a inclinar su copa de vino y encogerse de hombros. «Es muy particular con sus colores, Logan. Ya sabes cómo es ella». Antes de que pudiera articular una palabra, Lacey me empujó las llaves contra el pecho y se fue dando un pisotón, sus tacones resonando como un redoble de tambor. Me quedé ahí, sosteniendo un gesto de $20,000 como si fuera una servilleta sucia. Permanecí congelado, intentando sonreír para disimular, fingiendo que los susurros de los invitados no me quemaban la piel como ácido. No voy a montar una escena, me repetía. No arruines la fiesta, no caigas a su nivel, solo respira. Pero una hora después, salí a ver el coche. Y fue entonces cuando lo vi. 3 arañazos largos y furiosos marcaban la puerta del lado del conductor, frescos, irregulares, como si alguien hubiera arrastrado una llave sin inmutarse. Sentí que el corazón se me caía al estómago. Me quedé mirándolo durante 30 segundos completos antes de siquiera moverme. Me di la vuelta y ahí estaba Lacey, parada en el porche con 2 de sus amigas, riéndose por lo bajo. Candace estaba adentro, haciéndose selfies en el muro de flores. Entré de nuevo, con el rostro de piedra, y toqué el hombro de Candace. «Necesitamos hablar». Ella me miró y luego a las llaves que tenía en la mano. «¿Oh? ¿Ya está lista para darme las gracias?» «No», respondí, «pero yo sí estoy a punto de decir algo». Su sonrisa se tensó como un nudo corredizo. «Logan, por favor, no hagas esto un drama. Solo se está expresando. Es su cumpleaños. Ya sabes lo emocionales que son las chicas». Ella rayó el coche, Candace. Sus ojos ni siquiera se abrieron. Simplemente suspiró, como si yo hubiera derramado jugo sobre la alfombra. «Bueno, quizás la próxima vez le preguntarás qué es lo que quiere, en lugar de asumir». «Disculpa», me corrigió Candace con insolencia calculada. «Ella no pidió un Civic, pidió un descapotable. Si vas a hacer un regalo tan grande, debiste haber consultado. Honestamente, esto se siente un poco pasivo-agresivo, como si estuvieras intentando imponer tu punto de vista». La incredulidad se agitó en mi pecho como un tornado. ¿Me estás defendiendo a ella? Ella vandalizó un coche que tengo arrendado a mi nombre. Tiene 16 años, Logan. Pide disculpas por la confusión y déjalo pasar. O vete. No voy a arruinarle la noche por culpa de tu ego. Juro que en ese momento dejé de escuchar la música. Todo lo que oía era mi pulso,
latiendo en mis oídos como tambores de guerra. Por primera vez en años, no sonreí, no asentí, no intenté ser el hermano tranquilo y racional. En su lugar, hice 3 cosas. Salí por la puerta principal, me subí al coche y abrí la aplicación de mi seguro. Pero ese fue solo el principio. Es extraño lo rápido que se acciona el interruptor cuando finalmente decides que ya has tenido suficiente. En un momento, estás tolerando años de miradas de desdén, ataques pasivo-agresivos y comentarios hirientes disfrazados de bromas familiares. Al siguiente, estás sentado en tu coche, rayado, irrespetado, y de repente te das cuenta de lo lejos que ha llegado el problema. No me fui conduciendo esa noche. Aún no. Me quedé sentado al volante, con las manos aferradas, observando a la gente reír y bailar bajo las luces en el patio trasero como si nada hubiera pasado. Lacey daba vueltas con su vestido brillante, como si no hubieran vandalizado un coche 2 horas antes, como si no me hubiera mirado a los ojos para decirme, llévatelo. Cancelé el seguro en ese mismo instante. Lo di de baja de su nombre. Imaginé que lo devolvería el lunes, asumiría la penalización por cancelación anticipada y me tragaría la pérdida. Al menos me libraría del dolor de cabeza. Pero esa decisión no vino acompañada de alivio. Vino con algo más frío, más pesado. Una sensación de traición que iba más allá de un coche arañado. Porque esto no se trataba solo de Lacey, se trataba de años de caminar con pies de plomo alrededor de Candace, años de verla chupar el oxígeno de cada habitación y manipular a todos para que creyeran que esa era simplemente su fuerte personalidad. Y yo había terminado de ser su facilitador. No dormí esa noche. Me fui de la fiesta en silencio, sin despedirme, y a la mañana siguiente le envié un mensaje a Aaron. La próxima vez que haya un evento familiar, no cuenten conmigo. Él respondió con un emoji de pulgar arriba. Típico de Aaron, demasiado reacio a la confrontación para hacer preguntas, pero lo suficientemente inteligente como para saber que algo importante se había roto en mí. Intenté seguir adelante. De verdad, durante unas 3 semanas me sumergí en el trabajo, el gimnasio, cualquier cosa que mantuviera mi mente alejada de todo el asunto. Pero no terminó. Esa es la naturaleza de la gente con complejo de superioridad. Nunca te dejan ir en paz. Todo comenzó con un mensaje de voz de Candace. Oye, Logan, me di cuenta de que el seguro del coche de Lacey se canceló. No sé qué está pasando, pero ella está muy molesta. ¿Puedes arreglar eso hoy? Necesita el coche para ir a su clase de preparación para el SAT este fin de semana. Ni una disculpa, ni mención alguna a los arañazos. Solo la suposición casual de que yo, de nuevo, lo arreglaría todo. La ignoré. 2 días después, recibí otro mensaje, esta vez con un tono de voz más airado. No puedes simplemente dejarle un coche a una joven de 16 años y luego desaparecer. Logan, esto no es justo ni para ella ni para mí. Hiciste un compromiso. Si no querías ayudar, no deberías haberte ofrecido. No sé qué te pasa, pero esto es infantil. Bloqueé su número. Fue entonces cuando utilizó a mamá como intermediaria. Recibí una llamada suya la mañana siguiente. Mamá que nunca disfrutó involucrarse en dramas, pero que de alguna manera siempre terminaba repitiendo la narrativa de Candace como un eco. Logan, cariño, ¿podrías simplemente llamar a tu hermana y hacer las paces? Me preguntó. Candace dice que Lacey ha estado llorando todas las noches desde la fiesta. Esto no vale la pena como para destrozar a la familia. Mamá, ella rayó mi coche, destruyó propiedad. Y Candace me dijo que le pidieras disculpas a ella, replicó mamá. Tiene 16 años, Logan, y tú no le compraste exactamente lo que ella quería. La preparaste para una desilusión. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Así que ahora es mi culpa por no comprarle un descapotable? No estoy diciendo eso, se apresuró a corregir. Solo digo que quizá todo esto se ha sacado de proporción. Solo habla con tu hermana, aclara las cosas. Colgué el teléfono. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que ya no estaba solo enfadado, estaba agotado. Agotado de ser el que debía arreglar todo, de que mis límites fueran tratados como insultos, de ver a Candace manipular la historia mientras todos los demás simplemente asentían para mantener la paz. Unos días después, Aaron me invitó a almorzar. No solemos vernos a menudo. Aaron tiene gemelos, un trabajo a tiempo completo y una esposa a la que no le gusta compartir los fines de semana. Pero creo que él detectó que algo dentro de mí había cambiado. Nos encontramos en el restaurante de carretera al que solíamos ir en la secundaria. Pedimos hamburguesas grasosas y por un rato hablamos de trivialidades. Pero a mitad de la comida él soltó. Así que, ¿te enteraste lo del coche? Me tensé. ¿Qué pasa con el coche? Candace publicó algo en Facebook
Dijo que lo estaba vendiendo. Dijo que era defectuoso y que le habías engañado para que aceptara una chatarra. Apreté la mandíbula. ¿Qué hizo qué? No mencionó tu nombre, pero es obvio. La gente en los comentarios se lo está tragando todo. Su amiga Janice dijo, ¡Wow! Algunas personas simplemente les encanta lastimar a su propia familia. Y Candace le dio me gusta. Solté una carcajada fuerte porque, a ese punto, el absurdo era caricaturesco. Ella rayó el coche, Aaron. Lo sé. Y me llamó egoísta. Lo sé. Y está tratando de hacerme parecer el villano. Aaron bajó la mirada a su plato. Así es como funciona ella. Simplemente nunca te había tocado estar en el punto de mira. Pagué $6,000 de cuota inicial. Cancelé el seguro. Asumí la pérdida del arrendamiento. Y ahora ella lo está vendiendo por dinero en efectivo. Él asintió lentamente, como si ya lo hubiera anticipado. Debiste haberla grabado toda esa noche. Sacudí la cabeza. Ella habría manipulado la grabación de todos modos. Pero la escalada no se detuvo ahí. 2 días después, recibí una alerta de la compañía de arrendamiento. Alguien había intentado presentar un reclamo sobre el coche a mi nombre. Y no solo un informe de accidente, alguien había intentado transferir la propiedad. Tuve que llamar y explicar todo al representante, detallando que el coche ya no estaba en posesión de mi sobrina, que yo había terminado el contrato de arrendamiento antes de tiempo y lo había devuelto al concesionario. Marcaron la cuenta y me aseguraron que investigarían el intento. Esa noche recibí otro mensaje, esta vez de la propia Lacey. Era una captura de pantalla de su historia de Instagram. Una foto borrosa de ella junto a un coche blanco diferente, con la leyenda «Gracias por nada, tío L». Debajo, un mensaje directo. «Arruinaste mis dulces 16. Te odio». Ese golpeó más fuerte de lo que esperaba. Yo cambié sus pañales. La recogí de la escuela cuando Candace se olvidó. La ayudé a ensayar un monólogo para su obra escolar. Teníamos bromas internas. Planeaba enseñarle a estacionarse en paralelo el próximo mes. No contesté. No podía. Pero de ninguna manera había terminado. El golpe de gracia llegó durante la cena de domingo. A pesar de todo lo ocurrido, fui. Pensé que tal vez, solo tal vez, enfrentar la situación de frente ayudaría. Quizás alguien reconocería la demencia de todo lo que había sucedido. Fue un gran error. La cena era en casa de mamá. Candace llegó tarde con Lacey, ambas vestidas como si se dirigieran a un desfile de modas. Lacey ni siquiera me miró. Candace sí lo hizo y sonrió como si nada hubiera pasado. «Logan, ¿cuánto tiempo? Te ves cansado». No respondí. La cena fue tensa, incómoda. Mamá intentaba continuamente conducir la conversación hacia recuerdos familiares positivos, mientras Aaron permanecía callado, rellenando su vaso de agua una y otra vez. Y entonces, Candace soltó la bomba. «Hablé con un abogado», dijo casualmente mientras cortaba su pollo asado. «Aparentemente lo que hiciste, eso de cancelar el seguro así como así, fue bastante irresponsable. Si Lacey hubiera tenido un accidente, la responsabilidad habría recaído sobre ti. Eso es negligencia, ¿sabes?» Parpadeé. «¿Me estás amenazando con demandarme?» Ella levantó la vista, fingiendo sorpresa. «Claro que no. Solo digo que si vas a hacer grandes gestos, deberías cumplirlos. De lo contrario, la gente sale lastimada». Lacey intervino entonces, con una voz baja y fría. «Me avergonzaste delante de todos». Las miré a ambas. «Tú rayaste el coche», dije con la voz tranquila, pero temblando ligeramente. «¿Tú vandalizaste algo que compré para ti y yo soy el que te avergonzó?» Lacey desvió la mirada. Candace levantó una ceja. Ella estaba molesta, Logan. Emocional. Sabías cuánto quería un descapotable. No pude soportarlo más. Me puse de pie, metí la mano en el bolsillo y saqué la llave de repuesto del Civic. «Voy a cancelar todo lo que queda de aquí en adelante», dije, dirigiéndome a mamá. «Y no volveré para cenas, cumpleaños o días festivos. No hasta que alguien en esta familia aprenda lo que significa la palabra responsabilidad». «Logan, siéntate», dijo mamá con tono cortante. «No necesitamos dramas en la mesa». «El drama ya existe», respondí. «Ustedes solo pretenden que es normal». Y luego me fui. Salí por la puerta,
Bajé la entrada, volví a mi apartamento donde me senté durante horas, reviviendo cada momento de esa noche en mi cabeza. La sensación de merecimiento, la manipulación psicológica, gaslighting, la manera en que retorcían absolutamente todo hasta que parecía que yo era el problema. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no estaba solamente enojado, estaba preparado. Por primera vez en mi vida adulta, dejé de revisar mi teléfono por la mañana. No había mensajes sin leer, ni llamadas perdidas, ni mensajes de voz de mamá que indujeran culpa, ni textos pasivo-agresivos de Candace. Nada. Solo silencio. Y en ese silencio comencé a escuchar algo que no había percibido en años, mis propios pensamientos. Durante semanas después de esa cena dominical, no hablé con mi familia, ni una sola vez. No fui a nuestras reuniones semanales habituales. No aparecí para el brunch de mamá ni para el partido de fútbol del hijo de Aaron. Ni siquiera abrí las notificaciones del chat grupal cuando alguien compartía la foto de un pastel de cumpleaños o una selfie borrosa en la iglesia. Abandoné el chat familiar por completo después de 2 memes pasivo-agresivos de Candace que decían «Te extrañamos». Uno tenía ese perro de caricatura sonriendo en una casa en llamas con la leyenda «Esto está bien». Otro decía «No estoy enojada, solo decepcionada». Me tomó exactamente 8 segundos presionar abandonar grupo. 8 segundos para cortar lo que se había convertido en una correa disfrazada de conexión. Pero aunque ya no les hablaba, ellos seguían viviendo en mi cabeza. Seguía reproduciendo los eventos una y otra vez, como un editor atascado en el mal corte de una película en la que no quería participar. El rostro de Lacey cuando me empujó las llaves al pecho, el sonido de sus tacones al golpear la entrada, la mueca de Candace, la forma en que mamá me dijo que estaba exagerando me afectó más de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo interpretando el papel del confiable que dar un paso atrás me hacía sentir perdido, a la deriva, como si ya no tuviera un rol que cumplir. Hubo días en los que me pregunté si había ido demasiado lejos, si había sido demasiado duro, si tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en lo que dijo Candace, que quizá debía haberle preguntado a Lacey qué coche quería, que quizá la había preparado para el fracaso, o la había decepcionado o había hecho que el momento se tratara de mí. Eso es lo que hace la manipulación, gaslighting. Se introduce cuando estás solo, cuando bajas la guardia, reescribe tus recuerdos y te pinta como el villano de tu propia historia. Pero el hecho es que yo sabía que no era un villano. Simplemente estaba, por fin, marcando un límite. Y ahí es donde comenzó el cambio. No fue un gran momento de reinvención, ni un corte de pelo dramático, ni una escapada de fin de semana para encontrarme a mí mismo. No hubo ningún terapeuta que me diera un momento de iluminación súbita. Comenzó de a poco. Volví a ese restaurante de carretera que Aaron y yo solíamos visitar, pero esta vez fui solo. Llevé un libro que había querido terminar durante años. Me senté en la cabina durante 2 horas, sorbiendo un café terrible y comiendo una hamburguesa grasosa, y por primera vez no sentí que estuviera atado al horario de nadie. No había actualizaciones familiares que escuchar. No había culpa que tragar junto con mis patatas fritas. Solo tranquilidad. La semana siguiente volví a levantarme temprano. No porque tuviera que correr a algún lado, sino porque quería caminar. Largas caminatas por mi vecindario, pasando por el parque donde solía enseñarle a Lacey a montar en bicicleta cuando tenía 5 años. Al principio dolía. Veía a una niña de su edad riendo con su padre, o a una familia tomando fotos grupales y una punzada sorda se formaba en mi pecho. Pero con el tiempo, esa punzada se desvaneció. Empecé a disfrutar las caminatas por lo que eran, mi tiempo, mi paz. Y entonces, sucedió algo extraño. Comencé a mejorar en mi trabajo, realmente a mejorar. Soy diseñador gráfico freelance. Durante años, hice malabares con el trabajo de mis clientes mientras cargaba con el peso emocional de mi familia. La mitad de mis plazos se retrasaban porque estaba llevando a alguien a una cita médica, revisando un ensayo escolar o recogiendo decoraciones para el cumpleaños de otra persona. Ni siquiera me di cuenta de cuánta energía creativa estaba drenando en el drama familiar hasta que me detuve. De repente, estaba produciendo diseños que realmente me gustaban, presentando ideas que había estado demasiado agotado para proponer
y ganando nuevos clientes por recomendación. Y en poco tiempo, uno de esos clientes, una compañía independiente de juegos de mesa, me ofreció un contrato a largo plazo para diseñar sus próximos 3 lanzamientos. El dinero era bueno, pero más importante aún, era mío, totalmente mío. Nadie más tuvo que dar su aprobación. Nadie más tuvo una mano en ello. No estaba sacrificando fines de semana ni cancelando reuniones para acomodar una fiesta de cumpleaños o un viaje de culpa. Estaba construyendo algo para mí. Y mientras reconstruía lentamente esa parte de mi vida, también empecé a reconstruir mi espacio. Siempre había mantenido mi apartamento limpio, pero puramente funcional. Últimamente comencé a hacerlo sentir como un hogar. Repunté las paredes, compré arte original, cosas que me hacían sonreír. Reorganicé mis estanterías, invertí en mejor iluminación, en ropa de cama, en utensilios de cocina, cosas cuya compra había postergado constantemente bajo la excusa de que alguien de la familia podría necesitar ayuda pronto. Se sintió bien, liberador. Y lo mejor de todo, volví a ser amigos. Amigos de verdad. Personas que no conocían a Candace, que no se referían a mí como tío Logan, gente que no estaba condicionada a esperar que yo fuera el solucionador. Me reencontré con viejos compañeros de universidad, me uní a una noche local de trivialidades en una cervecería y volví a jugar baloncesto los fines de semana. Una noche, probablemente unos 2 meses después del desastre de los Dulces 16, regresé a casa después del trivia. Me senté en mi balcón con una cerveza fría y me di cuenta de algo asombroso. No había pensado en mi familia en todo el día. Ni una sola vez. No había revisado si Candace había publicado otra historia pasivo-agresiva en Facebook. No me había preguntado si mamá estaba decepcionada de mí. No había revivido el sonido de la voz de Lacey gritando ¡Llévatelo! Simplemente viví. Se sintió como salir a la superficie después de años nadando justo debajo de la línea de flotación. Por supuesto, la vida no era perfecta. El daño no se deshizo mágicamente. Todavía tenía momentos, especialmente por la noche, donde la culpa se colaba como niebla por debajo de una puerta. Todavía extrañaba ciertas cosas. Las bromas internas, los recuerdos compartidos, la forma en que Lacey solía abrazarme cuando era pequeña y me llamaba su adulto favorito. Pero no los extrañaba como eran, no a la versión de familia en la que había estado enredado. Y entonces, unos 3 meses después de la fiesta, recibí un texto de Aaron. Decía: aviso, Candace está preguntando por ti de nuevo. Dijo que está planeando algo y que podría necesitar que te involucres. Solo pensé que deberías saberlo. Ese único mensaje me recorrió la espalda con un escalofrío. ¿Necesitar que me involucre en qué? No respondí. En su lugar, apagué el teléfono, me levanté y caminé a la cocina para terminar de preparar la cena que estaba haciendo para una chica que había empezado a salir recientemente. Su nombre era Leah. Era tranquila, amable y me hacía preguntas reflexivas sin intentar arreglarme. La había conocido en la noche de trivialidades. Ya a ella le gustaba que yo cocinara. Dijo que la hacía sentirse cuidada. Me gustó el sonido de eso. Sentirse cuidada, no dada por sentado. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más profundo. Había cambiado. No de la noche a la mañana, no en un golpe dramático, sino poco a poco. Había dejado de ser la persona que ponía a todos los demás primero por defecto. Había empezado a vivir para mí, eligiendo la paz encima del desempeño, diciendo no sin necesidad de justificarlo. Y lentamente mi vida había comenzado a reflejar ese cambio. Pero mientras nos sentábamos a cenar esa noche, con las velas parpadeando, Leah sonriendo ante algo que yo había dicho, mi mente seguía dando vueltas al mensaje de Aaron. Candace estaba planeando algo. Necesitaba que me involucrara. Yo la conocía lo suficientemente bien para saber que, si no podía traerme de vuelta al redil con culpa, intentaría algo peor. Trataría de forzar mi regreso. No sabía lo que estaba planeando. Aún no, pero tenía un mal presentimiento.
un mal presentimiento muy malo. Porque, a pesar de todo su melodrama y manipulación, Candace no era estúpida. Era calculadora. Y cuando las personas con complejo de superioridad sienten que han perdido el control sobre ti, es entonces cuando se vuelven peligrosas. Cuando pasas toda tu vida manteniendo la paz, la gente olvida que eres capaz de comenzar una guerra. Habían pasado más de 3 meses desde que había visto a Candace o Lacey. El silencio de mamá se había extendido aún más. Probablemente porque Candace estaba soltando la lengua a mis espaldas, pintándose a sí misma como la víctima de otra traición familiar. Me imaginé la historia que estaba contando a sus amigas durante el brunch o en su club de lectura empapado en vino. Como su pobre hija fue traumatizada después de recibir un coche barato y ser abandonada. Como su hermano se marchó dando un portazo y cortó lazos por nada. Como no tenía ni idea de por qué estaba siendo tan dramático. Ya no me importaba. Al menos, eso era lo que me repetía. Pero la verdad era que sí me importaba. Me importaba porque había permitido que continuara por demasiado tiempo. Les había permitido torcer la verdad en un nudo tan enredado que nadie más podía ver dónde había comenzado. Y había terminado mi papel de persona sensata. No iba a gritar, no iba a suplicar, ni siquiera iba a bloquearlos de nuevo. Iba a ser más astuto que ellos. Y eso comenzaba con una pregunta. ¿Qué estaba planeando Candace? No tuve que esperar mucho para saberlo. Una semana después de la críptica advertencia de Aaron, recibí una carta formal por correo. Papel auténtico, sobre crema, sin remitente. Dentro había una invitación impresa. Usted está cordialmente invitado a la celebración de debutante de Lacey Monet Davis. Una noche de disculpas y nuevos comienzos. El nombre me hizo atragantar con el café. Debutante, ¿qué era esto? ¿Un arco de redención de la época de la regencia? Seguí leyendo. La invitación goteaba un falso perdón, algo sobre unidad familiar, algo sobre nuevas tradiciones. Y luego estaba ahí, una línea sutilmente velada que rezaba. Para aquellos que cometieron errores, esta es su oportunidad de arreglar las cosas en público, en persona y con gracia. En otras palabras, estaba siendo convocado. No invitado, no bienvenido, sino convocado. Candace no estaba planeando una fiesta, estaba montando una gira de disculpas públicas, y yo era el número de apertura. Quería que apareciera, inclinara la cabeza y pidiera perdón por haber humillado a su hija. Quería testigos. Quería perdonarme frente a una sala llena de amigos, vecinos y personas que desconocían la verdad. Y sobre todo quería recuperar el control. Pero aquí está el detalle con gente como Candace. Están tan acostumbrados a orquestar el drama que olvidan que otras personas también pueden jugar al ajedrez. Ella aún no lo sabía, pero acababa de entregarme el tablero. Llamé a Aaron. A mí también me invitó, dijo que significaría mucho para la familia si iba, lo cual es graciosísimo considerando que no me llama desde que nació Lacey, a menos que necesite una canguinera o un préstamo. ¿Vas a ir? Él dudó. Pensaba que no, pero ahora no lo sé. Si vas tú, voy yo. Eso me dio una idea. De hecho, creo que deberíamos ir. Espera, ¿en serio? Sí, pero no como invitados. Logan, no. Escúchame. Ella quiere montar un espectáculo. Bien, démosle uno. Pasé los siguientes días haciendo llamadas, no a abogados ni a consultores de venganza o investigadores privados. Ese no es mi estilo. Llamé a personas con las que Candace creía que yo ya no me hablaba. Mi prima Jenna, a quien Candace había acosado hasta sacarla del chat familiar años atrás por ser negativa. Mi tía Melinda, a quien Candace acusó una vez de fingir una lesión de espalda para evitar ayudar con la fiesta de 5º cumpleaños de Lacey, y lo más importante, Cameron. Cameron era el ex tutor de matemáticas de Lacey, amable, inteligente y una de las pocas personas que había señalado el complejo de superioridad de Lacey sin pestañear. Me contestó al primer timbre. Logan, vaya, hace una eternidad que no sé de ti. ¿Necesitas un favor? ¿Se trata de Candace? Sí, entonces estoy dentro. Al final de la semana, tenía una pequeña pero poderosa lista de personas con una cosa en común. Todos tenían historias reales, sobre cómo Candace los había manipulado, maltratado o utilizado. Esto no era una turba vengadora, era un grupo de apoyo. Y yo había terminado de permitir que ella girara el relato. Pero ya no se trataba solo de exponerla, se trataba de reclamar la historia. Porque mientras ella había pasado meses difamando mi nombre con mentiras color pastel, yo había estado reconstruyendo mi vida, y ahora
Estaba listo para mostrarlo. Confirmé mi asistencia a la celebración de debutante roja por correo electrónico, corto, educado y con suficiente ambigüedad para mantenerla en ascuas, esperando ver a todos y aclarar el ambiente. Pocas horas después, Candace publicó un estado vago. A veces, la mejor disculpa es simplemente aparecer. Me reí tan fuerte que casi se me cae el teléfono. No tenía ni idea. En los días previos al evento, entré en modo de reconocimiento total. Necesitaba saberlo todo, dónde se celebraba, quién iba, cómo era el horario. Afortunadamente, Jenna todavía tenía una amiga en común que había sido arrastrada para ayudar a Candace a planificar el evento y ella estuvo más que feliz de compartir capturas de pantalla. Aparentemente, Candace había alquilado un espacio de eventos de nivel medio en el centro. Nada lujoso, pero lo suficientemente exclusivo para sentirse selecto. Iba a haber un DJ, un muro de fotos, discursos y, prepárense para esto, una ceremonia del perdón. ¿Qué es una ceremonia del perdón?, se preguntarán. Según el itinerario, era un momento en el que miembros clave de la familia se turnarán por compartir las lecciones aprendidas y ofrecerse palabras de sanación mutua. Traducción: una humillación pública disfrazada de crecimiento espiritual. Sabía exactamente lo que Candace había planeado. Ella daría un discurso azucarado sobre la maternidad. Lacey diría con lágrimas que no quiso arremeter. Y luego se esperaría que yo tomara el micrófono y dijera algo como: lamento haber reaccionado de forma exagerada. Nunca debía haber cancelado el contrato de arrendamiento. Eres una hija increíble, Lacey. Y Candace sonreiría, me abrazaría y me susurraría: ya estamos bien. Y todo el mundo lo vería. Sí, eso no iba a suceder. La noche antes del evento no pude dormir, no por nervios, sino por claridad. Me senté en mi balcón de nuevo, el mismo lugar donde por primera vez sentí que la paz regresaba a mi vida. Miré las luces de la ciudad y pensé en la versión de mí mismo que habría entrado en ese evento hace 6 meses. Hombros caídos, disculpa ensayada, esperando evitar el conflicto. Ese hombre se había ido. Y en su lugar había alguien que no solo estaba listo para mantenerse firme, sino para cambiar el guión. Porque lo que Candace no sabía, lo que nunca podría saber, era que yo había documentado todo. Cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada captura de pantalla, cada mensaje que Lacey había enviado, cada registro de cancelación de seguro, el informe de arañazos del concesionario, la prueba de terminación del contrato. Incluso los comentarios pasivo-agresivos en las redes sociales. Todo estaba cuidadosamente guardado en una carpeta digital. Y estaba listo para usarlo no para iniciar una guerra, sino para poner fin a su ilusión de control. La noche de la celebración de debutante llegó con el tipo de tensión dramática que solo se ve en las películas, donde el protagonista entra en una sala sabiendo exactamente lo que está a punto de suceder, mientras todos los demás ignoran felizmente la tormenta inminente. Llegué al centro de eventos con una camisa impecable, bien afeitado y manos firmes. No estaba ahí para suplicar, ni para pelear. Ni siquiera estaba ahí para exponer a nadie de forma violenta o teatral. Mi venganza no se trataba de montar una escena. Se trataba de terminar un ciclo. Cuando entré, la sala parecía una explosión de Pinterest. Iluminación rosa suave, un arco de globos con las iniciales de Lacey, acentos de brillo por todas partes. Los invitados se mezclaban, bebiendo limonada espuriosa y picando pequeños entremeses. Un DJ ponía música pop genérica de fondo. Todo se sentía escenificado, curado, artificial. Y entonces las vi. Candace y Lacey, vestidos blancos a juego, sonrisas engranidas a juego, una energía a juego que gritaba: «Este es nuestro escenario, y los demás tienen suerte de estar aquí». Candace me vio al instante. Su expresión se agitó con sorpresa. Debió esperar que me acobardara o que apareciera con aspecto derrotado. En cambio, caminé con calma, con confianza, una pequeña sonrisa curvándose en mi rostro. «Logan, ¿viniste?», exclamó, alzando la voz para que los invitados cercanos la oyeran. «Estamos muy contentos de que hayas decidido reincorporarte a la familia». Reincorporarme a la familia. No contentos de verte. No hablemos.
reincorporarme como si hubiera sido excomulgado y ello fuera la gran sacerdotisa que me concedía el reingreso. No me lo perdería por nada, dije cortésmente. Lacey se acercó, con los brazos cruzados. Antes que nada, quiero que sepas que estoy dispuesta a perdonarte. La noche es sobre sanación. Casi me río, pero me contuve. Aún no. En cambio, asentí. Es bueno saberlo. La ceremonia comenzó 20 minutos después. Las sillas estaban dispuestas al estilo teatro. Candace se paró en el micrófono, sosteniendo tarjetas de notas como si estuviera aceptando un premio. Gracias a todos por venir, comenzó, con una voz dulzona. Esta noche se trata de crecimiento, cambio, perdón y de reconocer que incluso cuando los miembros de la familia cometen errores, podemos unirnos y avanzar. Lanzó miradas sutiles hacia mí. Los invitados murmuraron con simpatía. Candace continuó. Mi hija Lacey, dijo dramáticamente, llevándose una mano al corazón. Pasó por una experiencia traumatizante este año. Le dieron un coche que no cumplía sus expectativas y luego fue abandonada públicamente cuando buscó honestidad y apoyo. Pero esta noche, sanamos. Lacey dio un paso al frente, resopló a la señal y se colocó junto a su madre. Entonces Candace lanzó la frase que había estado ensayando durante semanas. Y ahora, me gustaría invitar a mi hermano Logan a que suba y comparta su disculpa. Un foco se dirigió literalmente hacia mí. La sala se quedó en silencio. La barbilla de Candace se levantó victoriosa. Los brazos de Lacey se cruzaron con más fuerza. Los invitados se inclinaron, como si estuvieran a punto de presenciar un tierno momento de película. Me levanté lentamente y caminé hacia el escenario con una calma medida que hizo que Candace se moviera ansiosamente detrás de su máscara de confianza. Cuando llegué al micrófono, miré a la multitud, luego a Candace, luego a Lacey, y sonreí. Gracias por darme la oportunidad de hablar, comencé con voz firme. Antes que nada, quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página. Saqué mi teléfono del bolsillo. Candace se puso rígida. Lacey parpadeó rápidamente. Quiero compartir exactamente lo que sucedió, dije. No rumores, no suposiciones, hechos. Toqué la pantalla de mi teléfono. Detrás de mí, el proyector cobró vida y apareció la primera diapositiva. Una foto de alta resolución del Honda Civic. Específicamente los arañazos de llave, frescos, profundos e inconfundibles, que recorrían la puerta del conductor. La sala contuvo el aliento. Continué calmado. Esto fue tomado 15 minutos después de que le entregué a Lacey su coche nuevo. Un coche que arrendé para ella con mi propio dinero. Un coche que ella rechazó porque el tono de blanco no era lo suficientemente bueno. Candace dio un paso al frente, siseando en voz baja. Logan, este no es el momento. Levanté una mano. Oh, estoy de acuerdo. Esto lleva demasiado tiempo de retraso. Siguiente diapositiva. Apareció una captura de pantalla del mensaje directo de Lacey. Arruinaste mis dulces 16. Te odio. Luego otra. Y otra más. Los invitados ahora susurraban, incómodos, choqueados, volviéndose a mirar a Candace con creciente sospecha. Candace se abalanzó hacia el micrófono. No la dejé alcanzarlo. Me moví suavemente hacia un lado, bloqueando su camino con un único movimiento silencioso que, de alguna manera, se sintió más fuerte que un grito. No estoy aquí para atacar a nadie, continué. Solo quiero que la verdad quede registrada, porque durante meses me han pintado como el villano, el tío que abandonó a una niña, el hermano que reaccionó exageradamente. Pero aquí está la realidad. Mis límites fueron violados. Mi generosidad fue abusada, y en lugar de rendición de cuentas, recibí culpa.
Diapositiva tras diapositiva se mostraron clips cortos, capturas y notas de voz. No incluí nada cruel, nada exagerado, solo hechos crudos e irrefutables. Candace parecía estar derritiéndose. Su confianza se desvanecía. Su postura colapsaba, sus ojos se agitaban al darse cuenta de que la sala se le estaba escapando de las manos. Lacey se encogió detrás de su madre. Los invitados ya no susurraban. Algunos simplemente negaban con la cabeza. Una tía en la segunda fila murmuró, «Yo sabía que algo andaba mal». Otro invitado susurró, ¿no fue él quien pagó su campamento de verano el año pasado? Entonces apareció la diapositiva final. Una captura de pantalla del intento de Candace de transferir la propiedad del coche usando mi nombre. Con marca de tiempo, documentado e inconfundiblemente suyo. Esta vez, dije, mientras la sala se silenciaba por completo. Bajé el teléfono. Lo que quiero no es una disculpa, dije con calma. Es claridad. He pasado toda mi vida dando, ayudando, arreglando, suavizando las cosas para personas que nunca se detuvieron a preguntar si yo necesitaba algo. Y cuando finalmente establecí un límite, me convertí en el villano en la historia de otra persona. Miré directamente a Candace. Me invitaste aquí para avergonzarme, para forzar una rendición pública. Hice una pausa. Estoy haciendo lo contrario. Me dirigí al público. Estoy dando un paso atrás de la manipulación, de la culpa, de la reescritura de los eventos. No me disculparé por negarme a ser tratado como un cajero automático. No me disculparé por alejarme cuando se me trata con falta de respeto. Y no me disculparé por proteger mi paz. Me aparté del micrófono. Espero sinceramente que esta familia se recupere, pero ya no será a mis expensas. El silencio que siguió fue eléctrico, cortante, frío y definitivo. Luego los invitados comenzaron a ponerse de pie. No para aplaudir ni para abullar. Simplemente se levantaron porque el evento había terminado. La ilusión se había roto. Candace se había quedado sin color. Miró desesperadamente a su alrededor buscando a alguien, a cualquiera que se pusiera de su lado. Nadie lo hizo. Ni uno solo. Lacey levantó su teléfono, navegando frenéticamente, su rostro arrugándose al darse cuenta de que su imagen cuidadosamente curada acababa de resquebrajarse. Mamá, que había estado sentada en la primera fila, no parecía enojada. Parecía desconsolada, pero no por mí, sino por la verdad que finalmente había salido a la luz. Recogí mi abrigo, asentí respetuosamente a los invitados que pasé y salí del centro de eventos con una confianza lenta y firme, sin teatralidad, sin regodeo, sin mueca de victoria, solo una tranquila resolución. Aaron me alcanzó afuera, sin aliento. Logan, dijo, eso fue impresionante. No quería herir a nadie, respondí. Solo quería que la verdad saliera. Él asintió. Era necesario. Nos quedamos allí por un momento, dos hermanos que habían andado de puntillas alrededor de un tornado durante demasiados años. Entonces él dijo suavemente, ¿y ahora qué? Tomé una bocanada profunda del aire fresco de la noche. Ahora, dije, finalmente vivo mi vida. Y eso es exactamente lo que hice. En los meses que siguieron, las consecuencias fueron volcánicas. La gente se distanció de Candace. La noticia del evento se extendió rápidamente. La reputación de Lacey en la escuela se hizo añicos. Mamá comenzó a llamarme más, no para culparme, sino para disculparse, de verdad. Candace envió un largo correo electrónico un mes después, intentando explicar su comportamiento, pero no respondí. No lo necesitaba. Mi venganza no fue el espectáculo. Mi venganza fue mi ausencia, mi paz, mi vida volviendo a mí, y ahora, por primera vez en años, me siento libre. No gané luchando contra ellos. Gané al alejarme finalmente de un campo de batalla que nunca debió ser mío.